Y una vez más queremos dedicar a la Madre de Dios, con esa afirmación que podemos adentrarla en nuestra percepción a un conocimiento más hondo y amplio, si no solo se adecua a la realidad de la encarnación del Verbo en las entrañas de la Virgen, sino a todo el ser de la Virgen, en el sentido, como afirma el texto sagrado, de que todo lo concebido en María es del Espíritu Santo. Por tanto, todo en ella es santísimo, todo en ella es según Dios, todo en ella es divino. Voy a recordar, antes de subrayar algo sobre la presencia de la Virgen, y un bello escrito de nuestro fundador, estos textos que ya conocen, del Padre Amorth, para dar más énfasis a la realidad importantísima de la Virgen. Otra de las manifestaciones de la crisis de la Iglesia en Occidente es precisamente lo gélido de la devoción a la Santísima Virgen. Se habla poco de ella, se le ensalza muy poco, se le venera muy poco, se le vive y se le reconoce como tan íntima y esencialmente necesaria de una manera muy pobre, después de la crisis de estos 40 años después del Vaticano II. Sin embargo, las iglesias católicas orientales, que a esas son a las que se refiere el Papa, no se refiere a los ortodoxos que están todavía en cisma, sino a las iglesias católicas orientales, que están en perfecta comunión con la Iglesia, siguen teniendo para con la Virgen la misma devoción de siempre. Y es una devoción riquísima. Tienen un arsenal de iconos de la Santísima Virgen que son prodigiosos. Por eso cabe examinarse y conjeturar con acierto que en la medida en que nosotros nos hemos apartado de la devoción a la Santísima Virgen, se ha derrumbado una parte esencial de toda la estructura de nuestro catolicismo en Occidente. Por eso las misas mal celebradas, mal conocidas y mal vividas, y no digamos tantas hechas sacrílegas. Por eso la comunión expuesta a los sacrilegios más numerosos de la historia de la humanidad. Por eso la pérdida del sentido de lo sagrado, actualmente, sobre todo en Occidente. Verdaderamente hemos hecho extender como el aceite en una mancha en el océano, una mancha espantosa y degradante, verdaderamente vergonzosa en el catolicismo, nosotros los de Occidente, de Europa para acá. Un desastre. Y cabe fundamentarlo en habernos apartado de la Santísima Virgen, porque es la estrategia precisamente de Satanás mayor, siendo la Santísima Virgen en Dios el ser más eficaz para hacer fructificar la verdadera fe de nuestro catolicismo. En la medida en que nos hemos alejado de ella, en que ella no ha estado profunda, intensamente presente en nosotros, en la misma medida estamos ahora bajo un pasmo tremendo, contemplando la gran crisis de nuestra fe aquí en Occidente. Primer texto que ya conocen del Padre Amorth. Sobre un amigo suyo, en cierta ocasión un amigo mío exorcista preguntó al demonio por qué tenía tanta manía a la Virgen. Respondió, fíjense que aquí está todo un programa de lo que nosotros tenemos que vivir, porque es la más pura de todas las criaturas y yo soy el más inmundo. Es la más obediente de todas las criaturas y yo soy el más rebelde. Es aquella que nunca ha cometido ni el más mínimo pecado y por ello me vence siempre. Creo que el testimonio es bastante elocuente. Por
Por tanto, nuestra mirada del alma debe reposar de continuo sobre nuestra Madre, en su regazo siempre descansar, e ir asimilando a fuerza del amor jaculatorias el ejercicio de su presencia mediante actos de amor, de fe, de confianza, etc. Ir haciendo gravitar sobre nosotros por atracción amorosa de ella a nosotros el encanto cada vez más logrado de su pureza, para de tal manera enamorarnos de ella y su pureza que seamos puros. De su obediencia para ser nosotros obedientes, de su humildad para ser nosotros humildes. En una palabra, de todo ese amplio panorama de sus virtudes gloriosas, para nosotros imitarla tanto cuanto podamos. Asimilar a la Santísima Virgen es asimilar a Dios. Y eso es lo que nos va a capacitar para poder burlar y esquivar la gran crisis en la que estamos metidos ahora mismo. El otro testimonio es el siguiente. Una vez le pregunté a Satanás, pero ¿por qué te asustas más cuando invoco a Nuestra Señora que cuando invoco a Jesucristo? Me contestó, porque me humilla más ser derrotado por una criatura humana que ser derrotado por Él. Y así como Él le humilla más ser derrotado por una criatura humana, porque le humilla más, a Dios le encanta que ella lo derrote de continuo para que más le humille, porque se lo merece. Porque se lo merece. Dios la ha designado como reina y señora de todo lo creado, como esa realidad clave, querida por su voluntad infinita, divina, para vencer al demonio, no solo en el conjunto del universo, sino en particular en cada alma. Por eso insiste tanto el diablo, arrancando a la Santísima Virgen, a su devoción y a su amor de tantos corazones de seres humanos que después acaban en las sectas protestantes o que acaban donde quiera. Porque el demonio sabe que como exista, aunque sea la más mínima llama de un sincero amor a la Virgen, esa alma se salva. Se las va a ingeniar la Virgen para salvarla. Porque no existe poder salvador más grande en el universo que el poder de la Santísima Virgen. Porque Dios así lo quiere. Mujer, ahí tienes a tu hijo. He allí a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la tomó consigo. Jesús, en un acto supremo de amor, clava los ojos en mí, piensa en mí, mira a su madre y promulga la maternidad espiritual de María, que es promulgar la necesidad de su presencia. ¿A qué se debe que la liturgia, en concreto, que es la expresión universal de la fe, es la expresión del pueblo de Dios en su fe? Miren, si a nosotros los católicos de Occidente se nos dice manifiéstennos su fe en la liturgia, nosotros fracasamos. Verdaderamente manifestamos una fe paupérrima, cuando no escandalosa, dada la crisis actual. ¿Por qué Oriente, católica, las iglesias católicas, las distintas ramas, maronita, etcétera, de la copta y todas esas, ¿no? Muchas en persecución, muy grave? ¿Por qué conservan intacta y pura esa profesión pública y solemne y hermosa de su fe? Porque esas culturas en persecución bajo los musulmanes muchas veces, etc., eso les ha incentivado a agarrarse más a la Virgen
Ellos han querido siempre mantener en todo lo alto el amor a la Santísima Madre, y eso es lo que ha hecho que se les confirme su culto, se les confirme su fe, y la irradien al mundo, hoy en día en el catolicismo, como la fuerza de irradiación cultural más hermosa y poderosa que existe, las iglesias de Oriente. Nadie a través de la liturgia actual manifiesta de una manera tan gloriosa la riqueza y hermosura de la fe católica como las iglesias de Oriente, católicas. Y unidas ahí en el occidente, solo aquellos que con toda reverencia, porque si lo hacen sin reverencia tampoco, celebran el rito extraordinario, solemne. Son los verdaderos rostros de la grandeza del culto litúrgico de la Iglesia, donde más esplendorosamente se manifiesta la belleza y riqueza de nuestra fe, en esos dos ritos, en esos cultos en concreto, el extraordinario romano y el otro. Y los que en el rito ordinario tratamos de hacerlo lo más fiel que podamos, suplir las lagunas que tiene, las pobrezas que tiene, como el Santo Padre en Roma, con esas misas solemnísimas, bellísimas. Pero hay que creerlo, ahí fue la crisis. Por eso en lo que fueron la preparación del Vaticano II hubo dos corrientes muy fuertes de lucha con la Virgen. De hecho, los teólogos llegaron a opinar, cuando Pablo VI quería proclamar la Madre de la Iglesia, que no lo veían oportuno y no estuvieron de acuerdo. Y algunos obispos tampoco. Y fue cuando ya Pablo VI, por inspiración divina, con toda la autoridad de vicario de Cristo, la proclamó Madre de la Iglesia. Miren si le disgusta al diablo eso. Yo lo creo, ustedes se ríen, pero yo lo creo. Porque los cables suelen tener cierto trato con los demonios. Apenas hay un retiro que tengamos nosotros, que todo está bien preparado, hasta que a veces voy a predicar. Y ahí empiezan a sonar más las